Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala presenta un mensaje basado en la palabra de Dios. Oramos que este tiempo sea de edificación para su vida. Buenos días, mis hermanos y mis hermanas en Cristo Jesús. Es un gusto saludarlos de nuevo. Soy el pastor Jenner Miranda, pastor de la Iglesia Presbiteriana Central, pastor de la Primera Iglesia Evangélica de Guatemala. Para mí siempre será un gozo predicar la palabra del Señor. Y hoy que tenemos un acontecimiento relevante para nuestra historia, para nuestra fe, para nuestra iglesia, para el mundo evangélico o para el mundo llamado protestante, permítanme compartir la palabra del Señor y aplicar la palabra del Señor a lo que hoy celebramos, 31 de octubre, fiesta de la Reforma. Voy a invitarlos a inclinar su rostro y vamos a orar antes de leer la palabra del Señor, y vamos a poner este sermón para que el Señor se manifieste en su vida y en la vida de todos los que van a escuchar la palabra de Dios. Oremos al Señor. Padre, gracias de todo corazón, bendecimos tu nombre en esta hora, te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra por permitirnos llegar a través de este canal 27 a muchas familias, a muchos hermanos, a muchas comunidades cristianas que escuchan tu palabra. Permítenos hacerlo con denuedo, Señor, para la edificación y transformación de mis hermanos y mis hermanas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema de esta mañana, mis hermanos y mis hermanas, después de leer este pasaje que es impactante de Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52, mientras usted lo busca, hermano y hermana, el desafío es un ciego que no se deja vencer. Y es importante que este tema nos haga reflexionar sobre no solamente el desafío de la reforma, sino el desafío de lo que Jesús quiere para su vida y para mi vida. Voy a invitarlos a leer la palabra del Señor. Ya está listo con su Biblia, de ahí vamos a predicar. Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Siga conmigo la lectura. Dice la palabra del Señor: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Déjeme compartirle, mi hermano y mi hermana, lo importante que es el contexto de este pasaje. Mire, este pasaje tiene un contexto desde una sanidad similar, que era específicamente de los ciegos, de un ciego que fue sanado en el capítulo 8, 22, 26. Usted puede encontrarla en las Escrituras. Y este ciego en particular tiene un nombre que es Bartimeo. Y hermano y hermana, yo llego a la conclusión de lo que muchos comentaristas mencionan referente a este pasaje. Este pasaje es específico, dedicado a la ceguera de los discípulos y posiblemente, o si lo posible, dedicado también muchas veces a la dinámica de la iglesia de hoy, a la dinámica de la iglesia de siempre, que no mira lo que Dios quiere que veamos en este tiempo. Y pareciera que los discípulos se distrajeron en muchas cosas
y no lograron ver lo que en realidad el Señor quería manifestarse. Como dije al principio, hoy celebramos la Reforma, 31 de octubre, y uno de los acontecimientos más importantes, hermanos, que es relevante para la vida de nuestra iglesia evangélica, es importante que los creyentes reformados y los creyentes que venimos de la Reforma podamos tomar en cuenta, mis hermanos y mis hermanas, ese acontecimiento de cómo Dios se manifiesta allá en el año 1517, no solamente por Lutero, sino cuando pensamos en la Reforma. Es importante encontrar dentro de la historia a prerreformadores que, como Lutero, fueron desafiados, mis hermanos y mis hermanas. Unos prerreformadores como Pedro Baldo, como Wycliffe, como Lombardo, y otros reformadores que podemos mencionar, pero que se quedaron posiblemente en el anonimato, pero que ya era un movimiento del Espíritu de Dios que estaba golpeando toda la corrupción, toda la desorientación que había, no solo en la Iglesia Católica, sino en el Imperio Romano, en el mundo romano, en donde el control estaba desde Roma para los demás países, que no eran todavía países, sino que eran grupos que estaban adheridos y controlados por el Papa. Y mire lo importante de esto, que es ahí donde Martín Lutero, que va a clavar las 95 tesis, y que son las tesis que, hermanos, cuando uno las ve, no son más que la condena a toda aquella oscuridad y toda aquella distorsión de las escrituras que había en el tiempo del Papa. Una distorsión en ese entonces de que la única Biblia que había en ese tiempo era la llamada Vulgata, era una traducción muy pobre, y además de ser una traducción muy pobre, era propicia para ser utilizada, como la utilizaron los católicos romanos en ese entonces, para justificar el dominio, la corrupción y toda la desorientación de la Edad Media. No podemos ignorar ese dato de la historia y no podemos ocultarlo. Y con perdón, si alguno nos está escuchando y es católico, no podemos ignorar esa realidad y de cómo Lutero surge, cómo los prerreformadores surgen, cómo los posreformadores, incluso en el caminar, como hemos dicho, del movimiento de la Reforma, que yo lo declaro como un movimiento del Espíritu, en diferentes lugares estaba gestando esa reforma. Aunque Lutero era el líder o el que estaba moviendo indirectamente, porque no era propósito de él ni dividir la iglesia, ni tampoco ser el artífice de un movimiento determinado, sino que a él la Biblia lo conmovió de tal manera que no solo él salió de la ceguera, sino que también quería que muchos salieran de la ceguera en que estaba la iglesia en la Edad Media. Y posteriormente aparecen hombres como Calvino, Juan Calvino, Juan Knox y otros que posteriormente le dan fuerza a la Reforma, y la Reforma va llegando a diferentes países para hacer que esa oscuridad que había en ese entonces pudiera ser librada a través de la Escritura, a través de la palabra, a través del mensaje de la luz que era Cristo Jesús. Por eso, cuando entramos a analizar la palabra del Señor, tomando este referente, hermanos, no podemos tampoco nosotros ignorar que hoy la ceguera se hace evidente en nuestros contextos. Estamos cayendo en un acomodamiento religioso que nos está volviendo ciegos. Y posiblemente muchos puedan decir en esta mañana: pastor, pero yo ya soy evangélico. Yo le pregunto, ¿hay que hacer, como decía
alguien o uno de los reformadores diferencia entre el movimiento de la cristiandad y el movimiento de la religiosidad. Y eso vale la pena decirlo, porque el hecho de que seamos religiosos, el hecho de que haya tanto religioso dentro del movimiento evangélico, no significa que todos realmente estemos viendo como Jesús quiere que veamos. Y es ahí donde entonces el ciego, además de venir a confrontar nuestra vida, además de venir a animarnos con su experiencia, también la palabra del Señor era para hablarle a los discípulos y para hablarle a la iglesia de hoy, que muchas veces cae en una ceguera de estar entretenida en otras cosas, como los discípulos que estaban buscando lugares, que estaban buscando privilegios. Pero miren, mis hermanos y mis hermanas, ahí es donde yo quiero entrar. Lo primero que debemos de ver del ciego es que este ciego que no se dejó vencer de su realidad. Era ciego, no podía ver. Y en el camino del peregrinaje de Jericó a Jerusalén, ese caminar de ir y venir de mucha gente, había muchos ciegos. Y aparecen en la escena, y posiblemente otros mendigos como el ciego, pidiendo auxilio, pidiendo que les dieran para comer. Y es ahí donde la palabra del Señor, mire hermanos, este era un camino habitual donde los peregrinos iban y venían de Jericó a Jerusalén. En ese peregrinaje, Jesús iba caminando al desafío más glorioso de la existencia humana. En ese peregrinaje, Jesús iba a Jerusalén. Este es el último milagro. Y Jesús caminaba hacia la cruz del Calvario para que en la cruz del Calvario usted y yo fuéramos libres de nuestros pecados, heredáramos la vida eterna, recibiéramos la gracia bendita de Cristo Jesús. Y esa historia, hermanos, ese momento, ese acontecimiento, antes de llegar Jesús, quiere hablarle a través de este ciego a los discípulos y quiere hablarnos a nosotros hoy. En ese peregrinaje aparece Bartimeo ciego, realidad y símbolo de la necesidad humana. Un ser humano esclavizado por la ceguera que le impedía desarrollarse como todos y como todas. Símbolo de los que hoy sufren miseria, desamparo, abandono, desesperanza. Símbolo de una iglesia que está enferma, que está ciega. Símbolo de una sociedad que se olvida de Dios. Una sociedad que se vuelve egolátrica. Una sociedad que, miren hermanos, con todo el respeto, una sociedad demasiado manejada por el poder de Satanás en este tiempo. Un mundo extremadamente peligroso, porque vaya si no hay tantos peligros en este tiempo. Entonces, ciego es el símbolo de aquellos que estamos necesitados de Jesús. Y posiblemente sea el símbolo de usted que está atravesando alguna prueba, alguna dificultad, alguna situación difícil. Mire, hermano y hermana, Bartimeo es un hombre ciego que le falta la luz, la orientación, sentado, incapaz de dar sus pasos por sí mismo. ¿Cuántos están caminando ciegos dentro de las mismas comunidades de fe? Que necesitan la orientación correcta de las Sagradas Escrituras. Que así como Lutero, posiblemente están sufriendo internamente porque a pesar de que están en las comunidades de fe, a pesar de que asisten a los templos, no encuentran paz, no encuentran la respuesta necesaria. Y Bartimeo, un ciego con una fe inquebrantable, y eso es lo precioso de Bartimeo, una fe inquebrantable que a pesar de su realidad, a pesar de sus circunstancias, no veía. Los discípulos veían, y habían muchos que veían, mucha multitud, como dice la palabra del Señor, que iba caminando con Jesús. Pero este ciego tenía algo precioso, que es lo precioso que Dios quiere que todos tengamos. Este ciego oía que Jesús estaba cerca.
Y este ciego le creía a Jesús. Le creía tanto que su grito lo dice todo. Mire lo que dice la palabra del Señor. Por favor, abra su Biblia. Mire cómo nos impresiona la palabra del Señor, como dice el 47. Oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Póngase a pensar en esa expresión de ese ciego. Es para repetirla una y otra vez con el ciego. Y eso nos hace pensar, hermano y hermana, que no importa en qué circunstancia usted se encuentre, hoy es el tiempo de clamar la misericordia de Jesús. Hoy es el tiempo de decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mi vida. Ten misericordia de mis complejos. Ten misericordia de mis traumas. Ten misericordia de mis pecados. Ten misericordia de mis tormentos. Ten misericordia de mi familia. Ten misericordia de mis hijos. Ten misericordia de mi esposa. Ten misericordia del esposo, etcétera. Ten misericordia del trabajo, de mi salud, de nuestra iglesia, que necesita ver, de esta sociedad enferma que necesita la liberación de Jesús. Un ciego que no se detuvo ante los obstáculos. Por eso el tema es importante resaltarlo. El ciego que no se detiene ante las adversidades. El ciego que no se detiene por nada, que no se detiene ante los obstáculos. No se detuvo porque tenía la fe puesta en Cristo Jesús. Y déjeme decirle una cosa: al que tiene, o el creyente que tiene la fe puesta en Cristo, nadie lo detiene, nadie lo derrumba, nadie lo destruye, porque la fe de los creyentes nos hace fuertes. La fe en Cristo nos hace victoriosos. Y es importante resaltar que este ciego, mire lo que dice la palabra del Señor. Este ciego tenía una fe capaz de superar los obstáculos. Dice, por favor, póngale cuidado a la palabra del Señor en el versículo 48. Y muchos le reprendían para que callase. ¿Cuántos no desean que nos callemos? ¿Cuántos no desean que su vida esté destruida? ¿Cuántos no desean que los creyentes nos callemos y no hablemos y no prediquemos la palabra del Señor? Pero nadie nos puede derrumbar, porque creemos en Cristo Jesús, porque nuestra fe está en Cristo Jesús. Y nadie, como dice la palabra del Señor, nada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo. Mire, muchos trataron de callar a este ciego, y déjeme decirle, así trataron de callar a los reformadores, pero la fe en Cristo pudo más que el dolor que sufrieron, pudo más que la excomunión y la hoguera, el desprecio, las calumnias, porque vaya si no, sufrieron calumnias. Vaya si no, hay gente que se dedica a calumniar. Y en el caso de Lutero, también sufrió las calumnias. Miren, hermanos y hermanas, estos reformadores mantuvieron la fe sólida, eficaz en el Cristo victorioso. Hoy más que nunca los creyentes, hermanos y hermanas, nuestra fe no está en la religión. Nuestra fe no está en pastores. Nuestra fe no está en púlpitos. Nuestra fe no está en algún movimiento determinado. La fe de todo creyente está en Cristo Jesús. Por eso Hebreos dice: puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. ¿Dónde está su fe? Porque hay hermanos que con una carita que les hacen dentro de las iglesias se van de las iglesias. Un desprecio y dejan de servir al Señor.
un problema que tienen dentro de la iglesia y dejan de servir al Señor. Se dividió la iglesia y dejan de servir al Señor. Recuerde, los que estamos en Cristo, nada nos tumba, nada nos detiene, porque nuestra fe es victoriosa en Cristo Jesús. Eso es lo lindo de hablar de la reforma. Cuando uno revisa la historia, mire cuánta calumnia sufrieron los reformadores y los prerreformadores. Les inventaron tantas cosas de tal manera que los declararon en algún momento en herejes. Y por eso los excomulgaron. Y por eso también los mataron a muchos de ellos. Mis hermanos y mis hermanas, Bartimeo el ciego no se sometió a los obstáculos. Bartimeo el ciego no se dejó de destruir por los obstáculos. Mire lo precioso de la palabra del Señor. Cuando estaban callándolo, dice entonces el 49, entonces Jesús en el 48, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Una y otra vez decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Vaya si no, tenemos que pedir misericordia al Señor por el pueblo de Dios. Tenemos que pedir misericordia al Señor por esta iglesia que está viva, esta iglesia que está luchando por mantenerse en este tiempo. Mis hermanos y mis hermanos, Bartimeo clamaba, dice, a pesar de los obstáculos. Yo le pregunto, hermano, cuando usted ha clamado, ¿cuánto tiempo ha clamado? Hay hermanos que empiezan a pedirle al Señor y por un minuto que oraron ya están decepcionados en el Señor. Mire, Bartimeo nos habla de la persistencia de los creyentes que saben mantenerse esperando y confiando que Dios va a responder en el tiempo oportuno y en su voluntad. Por eso a mí me llama mucho la atención este pasaje, porque el clamor de Bartimeo, y ojo iglesias, cuando las iglesias clamamos, cuando las iglesias oramos, cuando las iglesias nos humillamos delante de la presencia del Señor, mis hermanos, Dios responde. La intervención de Jesús en el versículo 49, el clamor del ciego a Jesús, un Salvador que escucha el clamor del ciego. Por eso dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús mandó a llamarle, póngale cuidado a eso. Dice, mandó a llamarle y llamaron al ciego, y permítame avanzar con esto, por favor. Llamaron al ciego y lo curioso es que Jesús no se acerca al ciego, le pide que vaya. Mire, en el anterior caso, Jesús va y le hace y le pone lodo en los ojos. Pero este ciego le dice, ven, porque sabía la fe que tenía el ciego. Y el ciego se acercó a Jesús. El llamado de Jesús era lo más extraordinario para el ciego, porque era la respuesta de Jesús. Yo le digo una cosa, hermano y hermana. Si hay algo que no debemos de olvidar los hijos de Dios, es que una vez nos llamó Jesús y hoy estamos buscando a Cristo Jesús. El llamado de Jesús, iglesia, debe ser lo más extraordinario que debe de suceder en nuestra vida. Y viene el ciego Bartimeo. Vea usted lo que dice la palabra del Señor en el 49. El tropiezo de la multitud se vuelve en decirles, ten confianza, levántate, te llama. Y él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Qué tiene que arrojar usted? ¿Qué tiene que arrojar hoy para acercarse a Jesús? Miembros de iglesias, como dije en un sermón, ya basta de estar a medio vapor. El que es llamado por Cristo tiene que estar completo a Cristo. No hay medios cristianos,
Todos los cristianos somos llamados para vivir solamente para Cristo. Bartimeo percibió la voz de Dios y Jesús responde a la actitud decisiva del ciego y le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Y aquí viene la lección para los discípulos. Mire, ¿qué deseas que haga por ti? El paralelismo de la pregunta acentúa la diferencia de la respuesta de los discípulos. Cuando Jesús le preguntó a los discípulos qué quieren que les haga, la respuesta de ellos fue trono, lugares, posiciones. Como hay tanto evangelio que se anda, mire, no lo digamos evangelio, tanto mensaje distorsionado de lo que es Jesús. Y ofrecemos de todo. Y la palabra del Señor dice que mientras los dos hermanos deseaban puestos de gloria, el ciego Bartimeo, cansado ya de estar sentado, deseaba recobrar la vista. Por eso, mi hermano y mi hermana, mire lo que pasó con este ciego. Cuando dice en el 52, cuando él le dice: maestro, que recobre la vista, y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. ¿Y qué hizo este ciego? ¿Y qué hacen los creyentes genuinos? Mire, el otro ciego se fue por otro lado, pero este ciego recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Cuando Bartimeo recuperó la vista, reconoce quién lo sana, quién lo libera y lo sigue. ¿Y usted va a seguir a Cristo Jesús en esta mañana? Mire, tenemos que reconocer que muchas veces somos ciegos. Y a los que somos pastores, Dios hoy nos vuelve a llamar como llamó a Lutero, como llamó a la cristiandad. Hay que volver a las Escrituras. Y en las Escrituras hay que hacer lo que hizo el ciego: oír a Jesús, oír la voz de Jesús. No la voz de los charlatanes, no la voz de aquellos que distorsionan el evangelio de Cristo Jesús. Por todas partes hay personas necesitadas de Jesús y debemos de quitar tantos obstáculos. Hoy es el día. Hoy es el día que, como Bartimeo, quítese lo que haya que quitarse para llegar a Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor, porque hoy Bartimeo nos ha hablado que era un ciego que no se dejaba vencer. No se deje vencer por nada. Los reformadores, y bendito sea Dios por todos los prereformadores, reformadores y todos los posreformadores, porque Dios los usó con la palabra para librar a muchos ciegos. Y hoy la palabra del Señor nos está ayudando, nos está guiando, y el Espíritu Santo nos está librando de ceguera. Pongamos nuestra vida en las manos de Cristo Jesús. Si hay alguna persona que se siente ciega y necesita liberación, dígale así a Jesús: Jesús, ten misericordia de mí. Tú conoces mi corazón, tú conoces mi vida, y tú sabes, Jesús, que muchas veces he visto otras cosas y no te he visto a ti. Me he entretenido en otras cosas y no te he visto a ti, Jesús. Hoy te pido perdón, Jesús, y te pido que ilumines mi mente y mi corazón para seguirte solamente a ti, Jesús. Toma nuestra vida, Señor. Levanta tu pueblo, ilumina tu iglesia en este tiempo, para que así como en la reforma se levanten hombres y mujeres llenos del poder y del Espíritu de Dios, para proclamar el evangelio, para no ir a la superficialidad del evangelio, sino penetrar en las respuestas de Dios a través de Cristo Jesús para la humanidad. Gracias, Señor, porque sé que estás obrando en la vida de mis hermanos y mis hermanas en esta mañana. Bendícelos ahí donde están. Sigue obrando en tu pueblo, Señor. Sigue obrando con tu palabra, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.